En principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Amén. Ahora tendremos un especial por nuestro hermano que viene de México. Bueno, que Dios les bendiga a todos. Llegué tarde a la iglesia hoy porque no encontraba la iglesia, pero gracias a Dios pude llegar. Fíjense, hermanos, que la venida de Jesús está más cerca de lo que todos los que estamos aquí creemos. Y al final de estos tiempos, sea pronto ya, se va a saber en verdad si Jesús sembró en buena tierra en nuestro corazón la palabra de Dios, o si sembró sobre la piedra o sobre el camino de Dios. Se sabrá exactamente sobre dónde sembró Jesús la semilla del Evangelio eterno. Fíjense que esto lo dije en la otra iglesia, pastor, y lo voy a volver a decir aquí, de que dice que la señora de White dice que el enemigo está tratando de desviar nuestras miradas en diferentes cosas, trabajo, estudio, un montón de cosas, para que pase el tiempo de intercesión que está en el cielo ahorita por nosotros, para que cuando querramos pedir perdón por todas nuestras cosas que hacemos, el tiempo de gracia pasó y entonces vamos a perdernos. Como en los tiempos de antes, cuando era el día de expiación, el único día, cada una vez al año, el día de expiación, el sacerdote entraba para pedir perdón de los pecados de todo el pueblo. La gente quedaba afuera lamentándose y llorando y pidiendo perdón por sus pecados. O sea, ahorita debemos estar haciendo eso. Que Dios nos dé ese deseo y ese gusto de hacerlo y que tome nuestro corazón y que el canto que cante ahora que sea para la honra y gloria de Dios. Tus ojos revelan que yo nada puedo hacer, que no soy nada sin ti, Señor Jesús. Todo lo sabes de mí cuando miras a mi alrededor. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llenas mi vida de una nueva verdad. Cuando camino muy cerca de mí, te daré mi corazón, te alabaré con gratitud. A ti, mi buen Jesús, tus ojos revelan que yo nada puedo hacer, que no soy nada sin ti, Señor Jesús. Todo lo sabes de mí cuando miras a mi alrededor. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llenas mi
cuando caminas muy cerca de mí. Sé que es tu fidelidad la que me ayuda a caminar y me hace orar. Te daré mi corazón, te alabaré con gratitud a ti, mi buen Jesús. Jesús. Vamos a inclinar nuestros rostros. Gracias al hermano por este lindo himno, ¿verdad? Una de las cosas que hay que hacer es arreglar este púlpito. Se quiere quedar. Bueno, oremos. Padre bueno que estás en los cielos, te damos las gracias por la música especial, por el canto, por la lectura bíblica y tantas cosas que forman parte de este culto divino. Ahora que vamos a meditar en tu palabra, queremos pedirte que tú seas el centro de esta meditación, que todo sea para la honra y la gloria de nuestro buen Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Antes de entrar en el tema, quisiera compartir con ustedes una información que me imagino que algunos ya la tendrán, y si no la tienen, les va a llegar, porque ya está en los periódicos, está en el internet y ya se comenta mucho. Tiene que ver con una demanda que le han hecho a la Iglesia Adventista a nivel mundial, y están demandando también al presidente de la Conferencia General por $8 millones. Este es un señor que se llama James Moore, y este señor pues ha demandado en Sacramento, California, a la iglesia porque dice que le han fallado con ciertos compromisos que tenían con él. El caso es que aquí tengo la información última que la saqué anoche del internet, y creímos necesario darle una información a ustedes para que tengan la información oficial, porque se está corriendo mucha información que no es la correcta, ¿verdad? Y nosotros debemos estar en claro en esto. También debemos tener en cuenta de que para los últimos días, hermanos, la iglesia y nosotros podemos ser demandados también, ¿entienden? Ya ha pasado en otras ocasiones, hay pastores que han sido demandados, pastores inclusive que han estado en California y les ha tocado ir a la República Dominicana para terminar su ministerio allá porque le han hecho la vida imposible, amigos míos personalmente. Pero lo que quiero decirle a ustedes, o sea que la demanda es cierto, eso es cierto, eso es una realidad, ¿ok? Pero lo que quiero compartir con ustedes, según este último informe, es, por ejemplo, hay dos periódicos que están atacando fuertemente a la Iglesia Adventista, que es el periódico Los Angeles Times de California y el Washington Post, que es de la capital. Así que estos dos periódicos se han encargado pues de tergiversar mucha de esta información que no es la correcta. Con el periódico de California hubo un problema también hace como 3 o 4 meses atrás, porque él empezó a atacar directamente a la iglesia y la forma como la iglesia maneja sus suministros y sus fondos. Se olvidan también de que la iglesia no es una entidad que la dirige un hombre. Son comités, son juntas, son auditores, abogados, inclusive dentro de la misma iglesia, que se toman estas decisiones. Pero hay que tener en cuenta que muchos de estos periodistas, tal vez por darle auge a su periódico, reciben la información de otras iglesias que tienen una forma de gobernar diferente a la iglesia adventista.
entiendes? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, el pastor cada rato está estrenando y son los diezmos de nosotros. ¿Sí o no? Sí, lo dicen. Pero ¿cómo se maneja el diezmo en la iglesia? Esto es tan importante saberlo, hermano, porque usted se evita primero dolores de cabeza, usted no está en confusión, sino que usted está claro con esto. Por ejemplo, mire, aquí se recogen los diezmos. ¿Quién lo recoge? Los diáconos. ¿Ese dinero quién lo maneja? Es la tesorera, que es nombrado por ustedes mismos. En el caso de nosotros, la hermana Alicia, con otras 2 o 3 personas que cuentan el dinero. Ese dinero es puesto en el banco. De allí va a la conferencia, de la conferencia pasa a la unión, de la unión va a la división y por último a la conferencia general. Nosotros tenemos que estar en claro en esto, porque hay otras organizaciones, que no quiero entrar en detalle en esto, pero que manejan sus fondos diferentes. Si una iglesia es pequeña para un pastor de otra iglesia, gana poco. Si es grande, gana mucho. Pero en la iglesia adventista es igual. Corte parejo. Si usted tiene una iglesia pequeña o tiene una iglesia de 500, 600 miembros, gana igual. Aquí no hay discriminación en cuanto a esto, hermana Alicia. Por su responsabilidad y por sus viáticos. Así que esto es necesario que lo sepamos, ¿me entiende? Para que cuando vengan estos ataques, estas cosas, usted sepa defender su iglesia y también a dónde va su dinero, ¿me entiende? Muy bien. Entonces, información acerca del... Una de las cosas que está mal hecha, por ejemplo, aquí dice, en Los Ángeles Times, el periódico, en la versión del enero 28, reportó que la iglesia había participado en ofrecer un arreglo fuera de corte. Eso lo dice este periódico. Dice la información, eso no es correcto. La iglesia no tiene interés en arreglar esto fuera de corte. La iglesia quiere que se lleve todo con los méritos necesarios y que va a defender su nombre vigorosamente en corte. Ok. Segundo, que le están pidiendo al pastor Falkenberg, que es el presidente de la conferencia general, que él deje el cargo en su ausencia y que le han pedido a él en puertas cerradas de que él acepte esta proposición. Dice, esta información también es falsa, porque no se le puede pedir a una persona que deje su responsabilidad cuando no se ha comprobado nada. ¿Ok? Muy bien, otra que dice, en Los Ángeles Times también, dice que ustedes saben que la iglesia tiene una fórmula para compras que se llama el tax exempt, que no se paga tax. Cuando se compra cosas para la iglesia no se paga. Entonces dice en esto acá que ese privilegio del tax exempt fue mal usado para negocios. Dice, eso también es incorrecto. La iglesia no está considerando esto porque la iglesia nunca ha tenido negocio con el señor Moore y no ha tenido tampoco nada que ver sus fondos con el señor Moore, que es el que está demandando. Y la última dice que el señor Moore depuso la demanda. Dice aquí, eso tampoco es correcto. La demanda sigue y está activa. Y la iglesia quiere que esto se clarifique a nivel nacional y a nivel internacional. Esta es la información que les traje porque yo sé que les va a llegar a ustedes de una u otra forma y es bueno que nosotros estemos enterados de toda esta situación. Está de más decir, hermano, que el señor Moore estuvo preso hace como 2 o 3 años atrás por raqueterismo. ¿Eso cómo se llama en español? Raquetero. Robo, estafa, esas cosas. Y este hombre es un abogado muy ágil y tenía ciertas conexiones, inclusive con la división interamericana. Y la división interamericana, inclusive aquí lo dice también, en el año 89 cortó sus vínculos con él en el momento que él fue hecho preso.
Entonces él también le metió una demanda a la división interamericana. Así que eso es a grandes rasgos cómo está la situación con este señor y con la iglesia, y debemos estar preparados para defender también nuestros puntos. Eso no quiere decir en ninguna forma de que los líderes de la iglesia, que son hombres como usted y como yo, no se equivocan. Pero recordemos que en nuestra iglesia, todo lo que tiene que ver con negocios, tiene que ver con dinero, eso va por juntas, por votos, comité. Y déjeme decirle que estas personas no son cualquier persona allí que no saben lo que están haciendo. Son personas muy especializadas y preparadas. ¿Está bien? Esta manera de información para que ustedes estén claros en esto. Y si hay alguna pregunta, pues después podríamos hablar acerca de esto. Al final, ya el tiempo me está apretando fuertemente. Tengo algunas informaciones aquí buenísimas que quiero compartir con ustedes, pero quiero primero que analicemos un poco la temática del por qué vamos a llegar a esta última parte. Así que no se duerman. Muy bien. La última vez que este servidor estuvo aquí con ustedes, estuvimos hablando de Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14. ¿Recuerdan ustedes? Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14, en donde allí nosotros encontramos varios nombres que se le dan al Señor Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Y solamente pudimos arañar un poquito la palabra amén. Y en esa última parte traté y hice énfasis que Jesús se llama el amén porque es el que siempre dice la verdad. Por eso dice, yo soy el amén, yo no miento. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús allí. Yo no miento, lo que yo te estoy diciendo es así porque yo te conozco. Y busqué en la versión, busqué un diccionario y dice que la esencia de la verdad es Jesús. O sea, que no hay un ápice de mentira en lo que Jesús dice, ni en lo que Jesús hace. Esa es la primera parte. La segunda parte, Jesús se presenta como el amén porque Él quiere que tengamos nuestra confianza depositada en Él. Él dice, yo soy el amén. Tú puedes tener confianza en mí porque yo sí soy capaz de sostenerte. Ese es el resumen de esa parte. Y hoy vamos a ver entonces la otra parte que está aquí, que dice aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Yo me pregunto, ¿por qué el Señor estará usando dos expresiones que son sinónimas? Porque si es fiel, tiene que ser verdadero. Es como una repetición, es como si usted dijera, lo estoy viendo con mis propios ojos. ¿Qué usted está diciendo allí? Si usted lo está viendo es porque eso es con los ojos. ¿Me entiende lo que les quiero decir? Usted no va a decir, lo estoy viendo con mis manos o lo estoy viendo con... Usted lo está viendo, cuando usted dice, lo estoy viendo con mis propios ojos, lo que usted quiere decir es que lo que está viendo así es. Que no haya duda de lo que usted está viendo es así. Entonces cuando el Señor se nos presenta aquí en esta parte, cuando dice el testigo fiel y verdadero, lo que está diciendo es que Él no miente, que Él es fiel a lo que está diciendo, que pase lo que pase, Él se mantiene de parte de la verdad. Entonces el testigo viene de la palabra martureo y quiere decir el que da testimonio aún con su propia vida. Martureo. Pero también de allí viene la palabra mártir. Entonces cuando usted busca la palabra mártir, usted encuentra una definición que dice persona que sufre la muerte por sostener lo que cree. Y vamos entrando en materia ahora. ¿Mártir quién es? Aquella persona que sufre aún la muerte por sostener y defender lo que él cree.
Allí nosotros encontramos, por ejemplo, los hermanos o los cristianos que fueron echados al fuego, los colgaban, los mataban, los degollaban, eran echados al foso de los leones, eran, bueno, pues tratados mal, los mataban. Eso eran mártires. Y saben, hermanos, Jesús es el mártir por excelencia. Porque Él estuvo dispuesto a dar su vida, a dar testimonio con su propia vida de lo que Él creía. Y Él murió por nosotros. Él se dio sin ningún problema. Por eso Él dijo, yo soy el testigo fiel y verdadero. Ahora, testigo, cuando hablamos de testigo, ¿qué nos viene a la mente? Corte. Una corte, un testigo. ¿Un testigo quién es? Testigo es aquel que ha visto o ha oído algo. Ahora, según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice allí, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Se hace necesario entonces, hermanos, que nuestra relación con el Señor Jesús estén bien unida, bien estrecha. ¿Por qué? Porque ahora Jesús es mi abogado. Es nuestro abogado. Pero podría ser también mi juez. Entonces, con el abogado, usted tiene que ampliarse. Usted tiene que abrirse y decirle, mira, este es mi problema. Yo necesito de ti, yo necesito que tú me defiendas porque estoy mal. Y entonces allí es donde dice Jesús, yo soy el testigo fiel y verdadero. Ten confianza, pon tu confianza en mí de que yo te voy a defender. No vas a tener problema, lo único que tienes que hacer es confía en mí. Confía, ten fe. Por eso el Señor después en el capítulo 3, versículo 18 dice, por lo tanto yo te aconsejo o te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Esta última parte a mí me llama la atención, que dice, y unge tus ojos con colirio para que veas. Cuando usted analiza el contexto de este unge tus ojos con colirio, vamos a entender y a encontrar de que el Señor lo que está diciendo es, para que tú aprendas a discernir entre la verdad y el error. Discernir. No mezclar la gordura con hinchazón. Son dos cosas muy diferentes. Son diferentes. No es lo mismo gordura que hinchazón, ¿verdad, enfermera? No. Pero hay que pedirle al Señor, hermanos, que nos dé eso. Discernir entre la verdad y el error. Usted recuerda en el caso de un pastor en el Antiguo Testamento que tenía 2 hijos. Elí. ¿Qué hacían estos muchachos? Tenían que prender fuego en el santuario. Pero estaban tan mal esos muchachos que ellos no supieron discernir. Dice la misma escritura que no supieron discernir entre el fuego santo y el fuego profano. Y dijeron, total es fuego. ¿Y quién hace diferencia una cosa y la otra? Hermano, no supieron discernir entre lo sagrado y lo profano. Por eso es que cuando nosotros venimos a la iglesia, dice la escritura, guarda tu pie. ¿Por qué? Porque estás en la presencia de tu Dios. Después que usted pasa de esa puerta para acá, guarda tu pie. Estás en la presencia de tu Dios. Usted viene a cantar, a orar con alegría, con gozo. Está en la presencia de Dios. Muy bien, pero hay otro nombrecito allí también muy interesante. La última forma como el Señor se presenta es el principio de la creación de Dios.
querrá decir este nombre? Este título. ¿Por qué el Señor se presentará ahora como dice el principio de la creación de Dios? Cuando usted habla con un testigo de Jehová, ellos dicen, Jesús fue un gran hombre digno de imitarse. Pero la Biblia dice que Jesús fue un gran hombre, pero también es el creador y es mi salvador. Un gran hombre, por supuesto, fue un gran hombre, pero es mi salvador y es el creador. Y eso lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, vamos a ver, si aquí dice que es el principio de la creación de Dios, ¿qué dice la Biblia antes de que apareciera aquí Apocalipsis 3:18? Bueno, por ejemplo, en Mateo 1:23, allí dice uno de los nombres de Jesús. ¿Cómo iba a ser? Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. O sea, que Jesús era Dios antes de que llegara a estar con nosotros. El mismo Dios con nosotros, Mateo 1:23. Segundo, ¿cómo se declaró el mismo Jesús en Juan 17:5? En Juan 17:5, hermano Carrión dice, antes que el mundo existiese, ya yo existía. O sea que Jesús no tiene comienzo. Según esto que estamos viendo, ¿verdad? ¿Sí o no? No tiene comienzo. Y en San Juan 17:23 y 24 dice, antes de la constitución del mundo, ya yo existía. Otra cita, Juan 8:58. Antes de Abraham, yo soy. ¿Por qué diría Jesús antes de Abraham? ¿Ustedes recuerdan la lección de la escuela sabática? Cuando Pablo decía, cuando se refería a sus personas que estaban escuchándole, él le hablaba de Moisés. La ley de Moisés, o como está escrito de Moisés. Lo leyeron, ¿verdad? Lo estudiaron. Ok, pero ahora Jesús le dice, antes de Abraham, ya yo era, ya yo existía. Muy bien. ¿Cómo reconoce Dios el Padre a Jesús? En Hebreo 1:5 y 5:9 dice, este es mi Hijo amado. En Él estoy complacido, estoy contento con lo que Él está haciendo. Me siento orgulloso de mi Hijo, está haciendo muy bien en la tierra. Eso es lo que dice allí. Después vemos, solo Jesús tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:15 y el 16. Solo Jesús tiene ¿qué? Inmortalidad. Nadie más tiene inmortalidad. Muy bien. ¿Sabe quién tiene las llaves del sepulcro? Según Apocalipsis 1, 17 y 18, solo Jesús tiene las llaves del sepulcro. El que tiene el control total de la vida y de la muerte. Tremendo eso. ¿Saben que Jesús, antes de ser hombre, Él sometió sus privilegios, su naturaleza para morir por nosotros, según Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7 al 9. Dice la Escritura, se anonadó. ¿Qué es anonadarse? Bajar. Completamente para ser como un hombre, como somos nosotros. Muy bien. Pero Jesús también dijo en Juan 10:30, yo y el Padre, una cosa somos. Ahora, hermanos, si Jesús tuvo un principio, como nos tratan de decir algunas personas de otras sectas, ¿cómo vamos a explicar estos versículos? No se puede explicar. Pero veamos, en Apocalipsis 22:13, Jesús, ¿qué dice? Yo soy el alfa y el omega. El alfa, principio, y el omega, al final. No tengo límite. A mí no me controla el tiempo
no me controla el calendario, no me controla nadie. Yo soy el alfa y el omega. Y aquí viene un versículo tremendo, anótelo, subráyelo bien, hermana Gladys. Está en Isaías capítulo 9, el versículo 6, dice, hablando de Jesús, ya le estaba poniendo su nombre, dice, sí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, refiriéndose a Jesús. Entonces dice en Isaías 9:6, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y un versículo muy bueno también es Miqueas capítulo 5, el versículo 2. Miqueas 5 nos dice lo siguiente: desde los días de la eternidad, antes de que la eternidad empezara, ya Jesús existía. Óigame, antes que la eternidad empezara. ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Dónde, en qué punto usted va a poner a Jesús o la eternidad? ¿Dónde empezó la eternidad? Bueno, hermano, ese es el Jesús que usted y yo tenemos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Bueno, vamos a buscar Hebreos 2:11. Este sí que les va a gustar este versículo. El Dios fuerte, el consejero, el príncipe de paz. Miren lo que piensa de nosotros. Hebreos capítulo 2, el versículo 11. Miren lo que dice. Porque el que se santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Cómo les parece eso? Eso me parece maravilloso, hermano García. Que el mismo Dios ahora me diga, tú eres mi hermano. El mismo Jesús me está diciendo, tú eres mi hermano. Hermano, esas son noticias buenas, ¿saben? Porque ya Jesús no está tan lejos. Está fácil de alcanzar porque es mi hermano, lo siento como mi familia, está cerca de mí. Ese es el Jesús que aparece aquí, el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir este pasaje? Bueno, tendríamos que ir un poquito a la raíz griega en que fue escrito esto. Aquí la expresión arjé quiere decir el origen o el que fue el comienzo o el encargado que algo sucediera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos quién fue el origen de esta iglesia aquí en Far Rockaway, inmediatamente ¿a dónde buscamos? A sus fundadores. Yo no sé quiénes fueron los fundadores. ¿Quiénes serían? Hay varios, tal vez el pastor Claro, ¿qué otro hermano? Orozco, los Márquez, los García, Orellana, no sé, pero cuando decimos ellos fueron el origen de la iglesia de Far Rockaway, ¿qué está diciendo usted? Ah, ellos fueron los ladrillos ahí. No, usted está hablando de que de un comienzo, de las personas que se encargaron de que esto cogiera forma. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué será que el Señor a su iglesia en los últimos días, y déjeme decirle, hermano, que no hay más mensaje fuera de este es el último mensaje para la iglesia de Dios y para el mundo? Este es el último mensaje que se está predicando. Y aquí lo que interesa es de que el Señor se está identificando con tres diferentes nombres. Primero el amén, el testigo fiel y verdadero, y ahora viene y remacha fuertemente el principio de la creación de Dios, el que se encargó de que la creación fuera una realidad. Muy bien, yo les pregunto, ¿qué pasó en el año 1844? Bueno, sí, eso es cierto, pero eso no es lo que yo quería. Eso también es cierto, pero eso tampoco es lo que quisiera. En el año 1844 salió un libro que se llama El origen de las especies, que fue escrito por Carlos Darwin. Ese libro, hermano, está hablando de
de la evolución. Y eso es lo que se está enseñando en los colegios, en la universidad, en la escuela primaria. Usted ve la televisión y ahí le meten millones de años para poder decir o explicar la evolución. Ahora, ¿por qué salió este libro? Usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver de que salga un libro? Todos los días están saliendo libros. Pero este libro fue el que marcó la historia, porque este libro hizo que el hombre pensase de que no necesita de Dios. De que nosotros podemos hacer todo por nuestra propia capacidad, porque tenemos capacidad, tenemos intelecto, que Dios no hace falta para nada. Y a raíz de ese libro, hermano, es que han salido más ateos, más personas que no quieren saber de Dios para nada. Es donde ha habido más problemas dentro y fuera de la iglesia. Y ahora el Señor aquí, cuando Él dice, yo soy el principio o el encargado de la creación de Dios, dice, yo soy el creador. Yo soy el que puedo hacerte diferente. Yo te he llamado a ti porque tú tienes que dar un mensaje especial a todo el mundo. Y hermano, y cuando usted piensa de que el Señor le ha llamado a usted y me ha llamado a mí, Él tiene un propósito por el cual usted y yo estamos aquí en esta mañana. Isaías 58 dice que el Señor nos ha llamado a ser que reparadores y restauradores de calzado y de perrillo. ¿Refiriéndose a qué? Refiriéndose al sábado. Porque el sábado es el monumento en la historia y en el tiempo en donde nos dice que Dios tomó tiempo para hacer algo especial, para hacernos a nosotros y para hacer la creación de Dios. Ahora, si Dios fue el creador, hermanos, ¿de qué Dios estamos hablando? Déjeme ponérselo de esta forma. ¿Quién hizo la creación? ¿Dios el Padre, Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo? Los tres. Bueno, me están dando muchas versiones. No sé qué Biblia tienen ustedes, pero vamos a tener que ir a la Biblia mejor. Bueno, vamos a ir a nuestra lectura bíblica. En nuestra lectura bíblica encontramos en Juan capítulo 1 y allí está todo bien especificado. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Y sigue diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Versículo 9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y aquí está la clave, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no le conoció. ¿A quién se refiere? A Jesús. En otras palabras, cuando aquí en el versículo 1 dice, en el principio era el Verbo, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. En otras palabras, esto pudiera sonar así. En el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Etimológicamente hablando y por el contexto que tenemos acá. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Versículo 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, como usted y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Qué tremendo versículo. ¿Ah? El solamente creer en Jesús, yo llego a ser su hijo. Ahora Jesús es mi hermano, es mi padre. Entonces, hermanos, repasando esto, tenemos que el Padre fue el arquitecto. Oiga bien. Jesús
el constructor. Y el Espíritu Santo, el decorador o el albañil. No estoy hablando de rangos, estoy hablando de funciones. Cada uno tenía su trabajo que hacer, como lo tenemos ahora, el Espíritu Santo que hace en nuestros días. Ablanda el corazón, llega a nuestras vidas, cambia nuestras vidas. Es el trabajo del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el trabajo de Cristo en nuestros días, hermanos? Intercede por nosotros, ¿dónde? Delante del Padre. Hermanos, no hay por qué temer. Cristo está con nosotros. Muy bien, hermano, pero el sábado también me recuerda a Jesús como mi Redentor. El Creador murió el viernes y completó la obra de salvación muriendo en la cruz por ti y por mí. Ahora saben, hermanos, una cosa, que ese Jesús que nos hizo a nosotros, que lo hizo a usted y me hizo a mí, Él no dio una orden, bueno, que aparezca un hombre ahí, que aparezca una mujer, como dio la orden, sea la luz y fue la luz, dio otra orden y aparecieron las diferentes cosas, diferentes partes, como dice Salmo. ¿Qué hizo con el hombre? Con el hombre, el mismo Dios, el mismo Jesús, tomó barro, hizo ese muñeco, tuvo que arrodillarse para hacerte a ti y para hacerme a mí. Y ¿saben una cosa? Que nosotros acabamos, las criaturas acabaron con el Creador. Qué triste, ¿verdad? Que el que hizo el trabajo de hacernos, nosotros lo matamos. Pero eso fue lo que pasó en la cruz, exactamente. Ahora, hermano, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Como iglesia adventista del séptimo día. Hay algo que está pasando y quiero compartirlo con ustedes porque es sumamente importante lo que tengo. ¿Cuántos de ustedes saben de que el Papa sacó una carta en donde dice que el día del Señor es el domingo? Esto ya está corrido por todos lados. Si usted no lo sabía, usted está quedado. Usted está fuera de onda porque esto ya es un hecho. Esto está en los periódicos, en la radio y en todos lados. Muy bien, yo me he dado al trabajo de buscar en el internet todo lo que tiene que ver con el Día del Señor. Y es interesante cómo aparecen aquí muchos comentarios del Papa, de arzobispos, obispos, etcétera, etcétera, defendiendo al domingo como Día del Señor. Aquí tengo yo, por ejemplo, 4 páginas sacadas de allí del internet referente a eso. Hay otra parte aquí, hermanos, que dice el tercer mandamiento y ellos lo ponen como el cuarto mandamiento, cuando la Biblia dice que el cuarto mandamiento, ¿cuál es? Día de reposo, pero ellos lo ponen aquí en el tercer mandamiento. Y ellos dan aquí sus explicaciones acerca de todas estas cosas y lo que hay que hacer en ese día, etcétera, etcétera. Entonces también dice statement, ayúdenme ahí, el statement, la conclusión católica acerca del sábado bíblico. Y aquí está. Y ellos dicen, por ejemplo, algo interesante que me llamó mucho la atención, por ejemplo, refiriéndose a los protestantes y evangélicos. Dicen, los evangélicos están guardando un mandamiento que no aparece en la Biblia. Ese mandamiento de guardar el domingo es un mandamiento católico y nos pertenece. Y aquí está. Oigan bien. Viene otro. El domingo es el día del Señor. Y miren cómo empieza la primera frase. Dice así. En el Nuevo Testamento hace claro que el primer día de la semana o domingo es un día sagrado desde los días primitivos de la cristiandad. Desde entonces la iglesia ha observado el día domingo como día del Señor como lo hacen los judíos. Aquí hay una mentira, porque los judíos no guardan el domingo. Ellos guardan el sábado. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces dicen en otra parte de que sonde quiere decir
Día del Señor. Sunday no quiere decir Día del Señor. Es el día del sol, es una palabra compuesta, Sunday, sun y day, día del sol. Bueno, aquí está esto también. Muy bien. Ustedes después, a raíz de la carta que sacó el Papa, él sacó ahora cómo se debe guardar el día del Señor, entre comillas. Aquí está también. Muy interesante, hay muchas cosas buenas también, pero eso no es cierto lo que está diciendo. Y después el Papa sacó otra en agosto 9 del 98. Dice, la misa del domingo es una seria obligación. Y ahora yo les voy a mostrar a ustedes con cartas de cómo ahora las iglesias católicas están presionando para que sus feligreses y personas que tienen a sus hijos en las escuelas católicas tengan que ir a misa y estudiar la carta del Papa los domingos. Esto es una realidad y ya se las voy a mostrar. Entonces aquí hay otra parte que está también con 12 páginas. El sábado. Y aquí aparecemos nosotros. Aquí nos dicen que somos demasiados conservadores. Somos demasiado, atacamos demasiado a la iglesia católica. Pero no es cierto, es que está escrito acá. Y dice, a los adventistas es la persona que tenemos que envolverlos para que se unan al ecumenismo. Ay, bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Antes de pasar a lo otro, aquí está, mire, esto es calientito. Esto fue la semana pasada, enero del 99. Uno de los feligreses de la iglesia de Central Brooklyn tiene sus niños en una iglesia católica porque le dan facilidades y donde él vive no se le presta, pero ahí está él. Miren la carta que le enviaron de la iglesia. No, este es de la iglesia. Dice, estimado padre, pero padre de familia. Le estamos enviando una carta del Papa Juan Pablo II. Es una encíclica en donde se nos dice cómo observar y celebrar el Día del Señor. Está bien claro que muchos de los católicos hoy, por una razón u otra, no guardan el domingo como debe de ser. Pero el problema es que más y más personas no quieren guardar el domingo como Día del Señor. Y sigue hablando. Para que la familia en nuestra parroquia estén claros en cuanto a la enseñanza a este asunto del Día del Señor, les estamos enviando una copia del Papa para cada familia. Esa es una carta, bueno, la carta esa. Ok. Nosotros la hemos dividido en partes para que sea estudiada en su casa con sus niños y después que usted venga a discutirla con nosotros aquí en la iglesia. Se hace necesario de que cada niño y cada padre estudien esto juntos. Y es importante de que los padres se envuelvan en este estudio juntos con nuestros estudiantes para todas las necesidades y que sean informados acerca de los últimos acontecimientos. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Abra los ojos, porque la información que usted y yo teníamos teórica de que iba a haber una presión, bueno, aquí ya está habiendo una presión. Esta persona tarde o temprano va a tener que sacar sus niños de allí. Muy bien, y otra parte acá de la misma iglesia, esto es calientito, les dice preguntas e inquietudes acerca de la carta de Pablo II. Y usted pone allí todo lo que tiene que ver, pero usted necesita ir allá. Muy bien, ustedes han oído también, nosotros se lo hemos enseñado tal vez por años, aquellos que tienen más años en la iglesia, de que las iglesias protestantes se van a unir con el Papa o con la iglesia católica. Lo han oído, ¿verdad? Eso no es nuevo. Bueno, hermano, fíjense, ya eso está sucediendo. Aquí lo tengo en el internet. ¿Quieren que les diga? Aquí dice, 9 iglesias americanas se han unido más fuertemente con la iglesia católica para afiliar y establecer sus prioridades.
¿Eso lo sabía usted o no lo sabía? ¿De que se iban a unir? Bueno, ya 9. ¿Cuántos representan estas iglesias? Aquí está el número. Aquí está. 17 millones de cristianos están más cerca en esa unión. Por eso el Señor, hermano, está diciendo, mira, yo soy el creador. Recuérdate que el día del Señor es el sábado, no se te olvide. Por eso en Éxodo 20 dice, recuérdate, acordarte has, no se te olvide. Y aquí está. Entonces dice acá, afiliación de 9 iglesias americanas que representan 17 millones de cristianos se han unido a la iglesia católica. Aquí está. Te pregunto, hermano, cuando estas cosas empiecen a pasar, o están pasando, pero que te llegue a ti más personalmente, que te toque dejar tu sábado, de venir a la iglesia para ir a trabajar, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer yo cuando ya la conferencia no me pueda tener? Piénselo. Es lo último que está saliendo, hermanos. Ya no es la teoría aquella que oíamos, que se van a unir las iglesias, que esto, que lo otro. No, eso es historia. Ahora tenemos la realidad que está acá. Y usted, en vez de tener miedo, dele gracias a Dios. Señor, te doy gracias porque tengo este conocimiento. Te doy gracias porque Jesús está allí para ayudarme. Te doy gracias porque Jesús me ha dicho que tenga confianza en Él, que Él va a defender mi caso. Y hermanos, recordad lo que dice Salmo 37, 25. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor va a proveer, pero séale fiel a Dios. Bajo ninguna circunstancia usted se doblegue, no. Pídale al Señor fuerza, Señor, cuando esto suceda. Ayúdame a estar fiel, firme. Y que cuando tú vengas pueda decir, este es mi Dios. Le he esperado y Él me salvará. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Que podamos hacer de nuestro buen Jesús nuestro abogado, nuestro defensor. Y que cuando estas cosas empiecen a suceder, que ya están sucediendo, sepamos que el Señor está a las puertas. El Señor nos bendiga.